Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hoy, día sábado, ¿en qué fecha estamos hoy? Vamos a ver en qué fecha estamos hoy. Hoy es sábado 24 de enero del 2026. Ok, hoy sí nos ponemos en cuenta de qué día es hoy. El motivo por el cual me conecto a esta hora, lógicamente en Estados Unidos ahora mismo la gente se está preparando porque se acerca una tormenta invernal. Eh, Muchos estados están siendo afectados ya sea por lluvias, por lluvia con hielo o por nieve. Nosotros en este estado en donde estamos, cerca del valle del río Ohio, eh, estamos a la expectativa de que neve muchísimo. Se espera de 8 a 12 pulgadas el día de hoy y la gente se prepara con desesperación. Las vitrinas de las tiendas están totalmente vacías, no se puede encontrar agua, no se pueden encontrar muchas cosas de las cuales los canales de televisión, las radios y los medios escritos te piden para que te prepares por si hay corte de electricidad y no se puede cocinar y todas esas cosas. Pero bueno, ese no es el motivo por el cual me conecto. Nada más me conecto para hablarles un poco acerca del tipo de ayunos que Dios espera de parte de sus siervos. En muchas ocasiones nosotros ayunamos por obediencia, que sería el principal motivo por el cual debemos ayunar, ser obedientes y ayunarle a Dios y mostrar de esa manera lo grande y maravilloso que es Él para nuestras vidas, para poder reconocer su poderío, para poder reconocer su grandeza. Ese es uno de los motivos por el cual nosotros debemos ayunar. El segundo motivo por el que muchas veces nosotros como cristianos ayunamos es porque estamos en desobediencia y de esa manera el Espíritu Santo o Dios mismo, conociendo la intención de cada uno de nosotros como seres humanos, conociendo nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestras intenciones en todo accionar, nos pone en nuestras mentes de que debemos santificarnos, como lo hizo en el monte Sinaí cuando le ordenó Jehová a Moisés ir hasta el pueblo para pedirles de que que estuviesen en ayuno, que se santificaran en los próximos 3 días. ¿Por qué? Porque Dios se iba a presentar sobre el monte Sinaí para darle palabra de Dios a Moisés. Ese es el número, la situación o la segunda situación por la cual muchas veces ayunamos. En otras ocasiones ayunamos porque nos sentimos en peligro y necesitamos la protección de Dios, así como le sucedió. Eh, Déjeme que regrese un poco hacia el segundo motivo por el cual nosotros ayunamos, como le sucedió a David, cuando Natán le mostró a David el pecado que él había cometido. Sabiendo David, o pensando, bueno, en sí sabiendo de que no se podía esconder de los ojos de Dios, pero intentó, dentro de su conocimiento no espiritual, pensando de que él se iba a librar del pecado que había cometido. Sin embargo, Dios se lo reveló a Natán y Natán por ende vino a decirle a David del pecado que había cometido y que era necesario de que se arrepintiese. Antes de que Natán le pudiese eh, indicar a David su pecado, David no estaba arrepentido. En esta ocasión, David se dio cuenta que cuando Natán le narraba la historia que le contaba, era realmente David el protagonista. Y por ese motivo y por esa razón, David cayó en conocimiento, se dio cuenta del pecado que había cometido, de ese asesinato que había cometido cuando envió a un soldado a la muerte para quedarse con la mujer de ese soldado.
Ese es el motivo número 2 por el cual muchas veces ayunamos. En otras ocasiones, porque ayunamos porque deseamos de que Dios nos libre de las tribulaciones y nos libre de las persecuciones o de las injusticias que a veces se cometen en contra de nuestras vidas como cristianos. Y este fue el caso de Daniel, que estando en el foso de los leones, Daniel también ayunó. Daniel también oraba, aún en el desacuerdo, ayunaba aún con las constituciones que había puesto el rey Darío en ese tiempo, o la ordenanza de que por un mes no debía pedirse o no podía nadie doblegarse ante los hombres o ante ningún dios. Daniel, conociendo esa situación, dice la Biblia que él abrió la puerta de sus ventanas que enfocaban hacia el frente de la ciudad de Jerusalén y oraba 3 veces al día como solía hacerlo. No le importó las constituciones del rey, sino que decidió obedecer a Dios. Otra vez, vamos a orar y a ayunar porque obedecemos a Dios, porque queremos reconocer su grandeza y porque queremos que nos libere de la situación en que nos encontramos. Hermano, estas 3 cosas yo las he experimentado. He estado en una situación terrible en el cual he sentido que debo acercarme más a Dios. Por necesidad o por pretender querer sanidad en mi corazón, por querer sanar mi carne. Pero en ese transcurso de ayunar y de buscar el perdón de Dios por las injusticias cometidas por mi parte o por las injusticias que alguien más cometió, no había sentido la presencia de Dios, o por decirlo así, no había entendido por qué estaba haciendo el ayuno. Simplemente sentía la necesidad de hacerlo para librar mi alma, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Ese fue el primer ayuno, 4 días completos en los que solamente bebía agua cada 16 horas, pero no me alimentaba con absolutamente nada. No recibí lo que yo esperaba espiritualmente hablando. Sentí que me sacrificaba por lo que yo necesitaba. Ese ayuno era como el ayuno que hizo David. Cometió un pecado, siente la necesidad de acercarse a Dios, porque ¿a quién más vamos a acercarnos si no es a Dios? Nos acercamos a Dios. Ese fue mi primer ayuno. Mi segundo ayuno duró 2 días, 3 días. Duró 3 días en los cuales yo estaba solamente tomando agua durante el día, pero no estaba alimentándome. Ese segundo ayuno era sin duda, o ha sido sin duda, el más significativo para mí, porque en ese transcurso yo me presenté ante Dios ya no con la necesidad de ser justificado o de no recibir sanciones por mis acciones. Cuando me postré ante mi Dios en el primer día de ayuno, sentí la necesidad como si Dios fuese un mezclador de algo que estemos cocinando y que nos esté moviendo. Sentí como que Dios estaba moviendo en mi corazón algo que yo no entendía. Y derramé mi alma y mi corazón ante Él y le pregunté: Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Porque ya ayuné 4 días, te busqué en ayuno y en oración. No he recibido nada de lo que a veces con el silencio te pedía. No he recibido nada hasta el momento de ello, pero siento en mi corazón de que tú lo estás mezclando, lo estás revolviendo, estás inquietando tanto mi corazón y mi alma, que tengo la necesidad de preguntarte: ¿qué buscas de mí, Señor? ¿Cuál es mi futuro? ¿Qué quieres de mí? Y ahí es cuando yo comencé a entender que ese ayuno
algo que sí puedo decirles es de que mientras ayunaba los primeros 4 días, sabiendo de la necesidad que sentía yo en mi corazón para poder recibir justificación delante de Dios y delante de los hombres y aún delante de mí mismo, por las cosas que me agobiaban, me di cuenta al final, cuando quedaba en silencio, cuando no había más palabras en mis labios para decirle al Señor por la vergüenza que había en mí, simplemente me postraba ante sus pies y me quedaba en silencio tratando de escuchar su voz. Y le pedí una cosa: Señor, quiero acercarme más a ti, conocer tu corazón, porque quiero ser sensible. En el libro de los Romanos encontramos de que nadie conoce el espíritu del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. De esa manera tampoco nadie conoce el espíritu de Dios, o no conoce a Dios, sino el espíritu de Dios que vive en él. De manera que solamente podemos recibir la revelación de parte de nuestro Dios cuando pedimos conocer su corazón, cuando pedimos conocer de qué manera Él piensa, de qué manera Él siente, para que nosotros podamos pensar, caminar, mirar, hablar y sentir de la manera en que Él siente, es por medio de su Espíritu Santo, porque nadie conoce mejor a nuestro Dios que el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y de esa manera me di cuenta de que no era mi bienestar el del cual yo debo buscar si quiero recibir algo de Dios. Primero, debo aprender a caminar con obediencia. Primero debo aprender de que mis sacrificios tienen que ser olor grato y perfume para Él, agradable para Él. Y de esa manera me presenté en el segundo ayuno, pidiéndole a Dios que me permitiera acercarme más a su corazón para conocer más de Él. Quiero decirles, amados hermanos y hermanas, de que en ese transcurso de pedir de que Dios me permitiese conocer más de Él, me mostraba mi corazón. Cuando Él estaba mezclando, haciendo esa mezcla en mi corazón y yo podía sentir, es como si me introduje a mi propio corazón y me di cuenta de las cosas que están ensuciando mi vida y que impiden de que Dios o el Espíritu Santo de Dios pueda mostrarme el corazón mismo de Dios. De esa manera, hermanos, pude comenzar a sentir y a escuchar más la voz de Dios. Pude aprender a mirar más cuál su propósito en mi vida es. Una cosa quiero decirles, de muchas de las que me gustaría decirles el día de hoy en este video corto, es: primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Después todo será añadido. Mi enfoque ahora mismo es buscar su reino y su justicia. Acercarme a su corazón. No sé de qué manera, pero simplemente acercarme a su corazón. Para que Él pueda ministrar en mi vida. Para que Él pueda obrar en mi vida de la manera más hermosa que Él puede hacerlo. De esa manera, Daniel, ponemos el ejemplo de Moisés, ponemos el ejemplo de David y también el ejemplo de Daniel. 3 maneras distintas de ayunar. Moisés lo hacía por obediencia. Perdón, hermanos. Perdón, estaba recibiendo una llamada y no quiero interrupciones. Moisés lo hacía por obediencia. David lo hacía porque se sentía sucio, porque había desobedecido, porque había cometido una transgresión delante de Dios, había pecado. Y en el caso de Daniel, Daniel lo hacía por fe, porque él conocía de que tenía un Dios todopoderoso que podía sacarlo de la fosa de los leones. Otro ejemplo es Samuel, que Samuel era un hombre totalmente íntegro, entregado a Dios, quien ayunaba día y noche en los montes más altos en los que él podía buscar la presencia de Dios. Y de esa manera él podía pues acercarse a Dios y permitir de que Dios
obrara por medio de él para mantener al pueblo de Israel victorioso. Porque cada vez que el pueblo de Israel peleaba, este hombre estaba en un monte alto a la presencia de Dios, orando y pidiendo a Dios de que les permitiera conquistar la tierra por la cual peleaban. Y de esa manera, tanto Saúl, cuando estaba la presencia del Espíritu Santo con Saúl, cuando el Espíritu de Dios estaba con Saúl, él tenía la grandeza y el privilegio de obtener triunfos, pero cuando el Espíritu de Dios se apartó de él por el pecado que él cometió y por las atrocidades que él cometió, cuando buscó en otros recursos lo que solo Dios podía darle, lo que solamente Dios le estaba entregando. Él buscó con brujos, con hechiceras, sabiendo o ya él había conocido el poder de Dios y sus transgresiones lo hicieron perder esa presencia de Dios, por el cual Dios lo destronó, y de esa manera David, quien era ignorado, fue quien tomó posesión de ello. Estamos viendo, hermanos, que cuando ayunemos debemos saber de qué manera ayunamos. La mejor manera debe ser por obediencia, porque queremos presentarnos como olor grato a nuestro Dios. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Con razonamiento acerquémonos a Dios y entendamos que Él quiere sacrificio vivo. Él ya sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Él ya conoce nuestros problemas. No tenemos que venir y sacrificar algo que Él ya sabe. Lo que Él quiere que nosotros sacrifiquemos es nuestras vidas a Él. Que reconozcamos su grandeza, que reconozcamos su poder. Y a eso es por lo cual me conecté o estoy grabando este video, para que nosotros entendamos las maneras de ayunar. La manera principal es ayunar para reconocer la grandeza de nuestro Dios, para reconocer su poderío, para reconocer su misericordia. La segunda manera debería ser cuando nosotros, aún caminando en obediencia, somos atacados por el enemigo, pero queremos de que Dios nos cubra con sus alas y que nos mantenga a salvo. Y la última ocasión debe ser, o una de las otras ocasiones debe ser, cuando Dios nos los pide, que nos santifiquemos y que nos limpiemos, así como lo hizo con el pueblo de Israel allá en el monte Sinaí, que cuando le pidió a Moisés de que le pidiese al pueblo que se santificara por 3 días y que no tocase mujer en ese transcurso, de que no comiesen ni bebiesen por 3 días para santificación, porque debían acercarse al monte Sinaí hasta donde estaba la línea marcada que Moisés, o que Dios mismo le había pedido a Moisés que trazara, porque nadie podía entrar o pasar de esa línea, porque de otra manera pues iban a fallecer. Así que, hermanos míos, les agradezco muchísimo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por haber prestado atención a este corto mensaje. Espero que haya sido de bendición y voy a tenerles en oraciones en el nombre poderoso de Jesús. Espero que el Señor les mantenga salvo y espero verles en el próximo video. Bendiciones. Bye bye.